Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con los arquitectos de MEM, Jorge, Damián y Eric, y Rosalba, ¿verdad? De Acento Residencial. Muy buen día. Gracias. Hola, ¿qué tal, Abraham? Hola. Buen día. Encantados de regresar porque yo creo que ya vieron el video anterior, ¿verdad? Hace un año estuvimos aquí grabando algunas casas y el fraccionamiento y todo el equipamiento que tenía, y esta es la segunda etapa, ¿verdad? La segunda etapa de un fraccionamiento que se llama Suria. Este es Acento Residencial, donde estamos replicando ese concepto que fue muy exitoso hace un año y medio más o menos. Y bueno, invitarlos a que conozcan Acento Residencial. Toda esta zona, ¿verdad? Este es el primer fraccionamiento de Acento Residencial. Este es el condominio donde estamos haciendo una réplica de la entrega que tenemos al interior del fraccionamiento. Es básicamente el centro de ventas donde recibimos a los clientes, donde pueden ver los diferentes modelos que tenemos y cómo es el centro de usos múltiples que tendrá cada una de las privadas. Es básicamente un centro de atención para nuestros clientes. Ok, pero que se convertirá en fraccionamiento también, ¿verdad? Sí, al final del desarrollo, este se convertirá en el último condominio que construiremos. ¿Y el primero es este? Sí. Ok. Este tiene 6 adentro, o sea, es un circuito y tiene acceso a 6 condominios, 6 cotos privados. Ah, buenísimo. Claro, por eso está tan grande el acceso, ¿verdad? Así es. Correcto. Y aquí MEM entra de constructores, además de diseñadores, ¿verdad? En una parte entramos también en construcción. Aquí gracias a la confianza de Alta Home Sadasi. Y pues andamos iniciando con obras de este tamaño, ya saliéndonos un poquito del tema convencional que conoces de las casas. Desarrollamos aquí lo que es todo el área del parque lineal, todo el área central, parte de la colindancia y lo que es la caseta de acceso. Aquí creo que vale la pena comentar este acceso que le da vista al acceso principal o al primer acceso controlado del fraccionamiento de Acento. Para empezar, esta es la primera parte de 2. Este es Acento Café. Este tiene tipología o tiene concepto tomando el café. Lo podemos ver un poco en los colores que tiene la estructura y algunas partes de la arquitectura. Y precisamente si uno ve desde la parte superior la fuente, son como si fueran unos granos de café por las formas que tiene, ¿no? Ok. Buenísimo. Y toda esta vegetación va a ayudar también a darle mucha vista, ¿no? Queríamos hacer algo distinto, cambiar un poquito la tipología de la arquitectura de los fraccionamientos, donde la mayoría es pasto. El pasto pues, es lo más económico de colocar, pero es lo que más mantenimiento lleva y sobre todo no es sustentable. Para nada. No produce, ¿verdad? No produce oxígeno. No produce oxígeno, gasta mucha agua y pues bueno, el mantenimiento, si bien no es caro, es eterno, ¿no? Exactamente. No, esto se ve muy bien, ¿no? Toda esa grava, todas esas piedras lo vuelven, pues es endémico, ¿verdad? O sea, es la vegetación de aquí. De hecho, Sadasi hizo un plan de recuperación forestal, donde todos los árboles que tenían aquí fueron retirados, se le puso tipología y fueron vueltos a sembrar, tanto en este como en otros desarrollos que tienen, que están utilizando este mismo de tipología. Sí, recuperan casi todo y eso es bueno. Buenísimo. Y esto es diseño de MEM, ¿verdad? Este gran motivo de acceso. Sí, es correcto. Acceso. Diseño de MEM y construcción. Construcción también. ¿Cuáles Sí. son los retos de construir, por ejemplo, esto? Porque no lo mides en 1 metro cuadrado de construcción como una casa. Son muchos detalles, ¿verdad? Son muchos detalles. Son muchos detalles, es distinto porque a diferencia de cómo trabajamos, por lo general no es por administración, sino ya es a precio unitario. Aquí con ellos son Entonces precios unitarios. es completamente distinto, pues el nivel de detalle de los tiempos también que ellos mismos tienen hacer una empresa tan grande y con tanta venta que están teniendo, es muy importante también que se lleve un buen trabajo, ¿no? Claro. No, y se ve muy bien ejecutado. Este es el primer acceso de esta parte, como hemos mencionado, Acento Café. Al interior van a ser 6 clústeres. Cada uno de los clústeres va a tener los diferentes modelos que tenemos. Tenemos 6 diferentes modelos.
3 casas que son en lote unifamiliar y los otros modelos son departamentos, planta alta, planta baja, y un modelo que ha sido de verdad muy exitoso, que ya lo vimos, me parece que en un programa pasado, de un modelo de un departamento con roof garden, y son como están sembrados en los diferentes condominios al interior del acceso. Ok, ya veo el parque lineal, se ve muy bien, ¿eh? En cuanto a materialidad, Ajá. estamos manejando, si puedes ver, lo que es, aquí se metió una piedra laja sobre estructura de concreto para lo que son muros y la caseta. La estructura metálica aparente está oxidada. Tenemos la cubierta por medio como de estos paneles que se ven muy, muy ligeros, para dar la bienvenida hacia lo que es el acceso, con un plafón de madera de cumarú. Y en la noche se ve bastante bonito también iluminado. Los pisos son de concreto estampado, y para lo que es la tipología de las bardas estamos manejando ahí sí piedra sólida de la región, y el mismo block cara de piedra que hemos utilizado también en los prototipos de casas que has visitado. Aquí es el muro perimetral, Ujú. se ve muy bien. Queríamos darle un ritmo y a la vez manejar algo que con el paso del tiempo no se viera mal en el fraccionamiento. Luego cuando los fraccionadores aplanan y pintan, se ve muy bonito al inicio. Después pues, el salitre y la humedad hace de las suyas y empieza a dañar pues, Claro. toda la pintura, y también llevan pues, más mantenimiento. Esto es un poco más costoso de inicio, pero este material, pues si se empieza a desgastar o se empieza a ensuciar, le da más carácter. Totalmente de acuerdo. Ay, qué bonito el paisajismo. Semidesértico, ¿verdad? Como debe de ser Es que es lo que tenemos en la zona, ¿no? la región, sí. ¿Y la idea del parque lineal cómo surge? O sea, ¿es una propuesta de ustedes o ya el fraccionador ya tenía la idea? No, es una propuesta hecha por MEM. Obviamente, ya no es del fraccionador, el terreno es propio, y entonces la idea sí era tener áreas que sirvieran para generar integración entre los condominios y que pudieran servir para cada uno de los condominios, además de las áreas que tienen al interior de cada uno de ellos, y que pudieran fusionarse para darle marco a todo el fraccionamiento. Buenísimo. Aquí, bueno, el concepto sí surge de ellos, justamente Acento y el café, se nos hizo un nombre bastante atractivo, la verdad, pues sobre todo para la zona también. Para los que nos gusta el café y el vino, que será la siguiente etapa que tendrá Acento, creo que es bastante llamativo. Es un nombre como que pega mucho. ¿Qué tipo de teja tiene la cubierta? Es una teja de barro, De pero en vez barro. de ser una teja tradicional, la que conocemos, es pues prácticamente plana. Y viene con un machimbre, lo que te ayuda para que Una con otra. una con otra. La ventaja que tiene esta también con respecto a la teja es que, bueno, cualquier tema de mantenimiento es más fácil caminar encima de la teja, pues no tiene la forma de la teja tradicional. Y también para algunos proyectos te permiten manejar pendientes menores en las losas. La teja, para que no se te regrese el agua, necesita tener una pendiente específica, y esta te permite menos, puesto que teja con teja no te quita tanta pendiente. Genial. Se ve muy bien. Y es algo que creo que se percibe mucho aquí en Querétaro, como un poquito esa mezcla entre un toque tradicional con la modernidad, ¿verdad? Con algo más contemporáneo. Así es. Sí, Y sí. en lo que es el parque lineal, por ejemplo, en vez de meter como grandes áreas de pasto que te consumen mucha agua, nos vemos más por generar grandes áreas arboladas que te den sombra. Digo, tú traes ahorita tu sombrero, pero te podrás dar cuenta del sol lo fuerte que pega aquí en Querétaro. Yo parezco tomate ahorita de estar andar todo el en tiempo obras. las obras, pero precisamente la ventaja de un árbol es que en cualquier hora del día te da sombra hacia algún lado. Entonces, si no te puedes sentar en algún momento del día en un lado, siempre hay lugares o bancas donde te puedas sentar. Si quieres salir a pasear con tu mascota, o salir a correr, o salir a hacer un poco de ejercicio, nada más a pasar un rato. Sí, nos marcaban algunas paradas, y también la idea era no hacer alguna parada tradicional, sino también que fuera integrada con todo el diseño que viene del parque, ya del fraccionamiento. Claro. ¿Vieron esos memes de una parada de autobuses allá
en Tuxtla, Chiapas, ¿no lo vieron con unas cubiertas que en vez de ser planas, estaban inclinadas? Sí, Ajá, y No entraba te ve, todo te el pagan el sol. sol. Pues bueno, esto es un Sí. poquito más tradicional, pero funcional. Bueno, ahorita son las 12 del día, la sombra está. Aquí tiene un metal desplegado en la parte de atrás, entonces la idea es que se cubra de verde. Esto pues, va a crecer la enredadera y pues obviamente pues ya Está bueno. va a estar, se lo va a comer Excelente. en la misma vegetación. Y pues lo mismo que hemos hecho con nuestras casas, pues nos fuimos por un tema de materialidad pues muy natural, ya ves, el bloque era de piedra, la piedra en las bardas y lo mismo en lo que es la parte central, piedra y concreto. Entonces esta zona aquí enfrente tenemos un área de ejercicio, una canchita de usos múltiples. Y digo, y esto es el área central, o sea, Ujú. cada condominio adentro, cada coto tiene su salón de usos múltiples con su gimnasio, con su alberca, con su área de esparcimiento, sus jardines, terrazas, red de lectura. Van integrando todas las áreas y entonces son zonas que sí utiliza la gente porque en las tardes o muy temprano en las mañanas vemos que sale gente a ejercitarse, a correr en las tardes con los niños, a patinar y te sirven para estar en una zona segura, que es algo que busca ahorita mucho la gente y bueno, queda integrada con la parte donde vives. Eso de la seguridad es bien importante porque tiene acceso controlado cada Cada uno uno de los de los condominios y aparte tiene acceso Del controlado principal. aquí en la caseta. Hay cámaras de vigilancia, tanto en cada uno de los condominios como en la caseta, ¿no? Pero lo genial es que entra el autobús, ¿verdad? O sea, son vías públicas, controladas, pero públicas. Pues, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Eso está muy bien. Porque a veces eso es lo difícil, ¿verdad? De vivir en estos fraccionamientos que están un poco retirados, la accesibilidad, ¿verdad? Pública. Entonces, me gusta eso. En realidad aquí se vio hacer algo no, o sea, tampoco masivo, donde el circuito fuera inmenso. Por eso se habló de dos fraccionamientos separados, ¿no? Uno café y otro vino, para no generar un área tan larga también, que precisamente genere que pues la gente que viene a trabajar en las mañanas a cada una de las casas tenga que hacer pues recorridos kilométricos, ¿no? Para llegar a su lugar de trabajo. En realidad, si tú puedes ver, el final del parque lineal está con esos tótems que vemos al fondo. Eso nos marca lo que es el final del parque lineal. Ujú. Y ahí tenemos la rotonda, entonces en realidad no es mucha la distancia. Y sin embargo, ¿cuántas casas tenemos, Rose? Aquí en esta etapa son 1172 y son 6 clústeres que pueden darle uso a este parque. La siguiente etapa tendrá también su parque lineal, tendrá otro acceso y también será independiente. Excelente. Y de esas 1000 casas, 1100 casas, ya vemos muchas construidas. Sí, ahorita estamos en proceso de los 3 primeros condominios. Este primero ya está vendido al 100%, ya lo terminamos, está entregado. Estamos ahorita con el siguiente, que también es departamentos, que se llama Novo. Y el tercero, que es Moca, que es de casas, que ya llevan un avance en venta de 50-60% cada uno de ellos. La verdad es que nos ha ido bastante bien en venta. Este ya está 100% vendido. Además, súper buena inversión. Ya escuchaste Claro. la vez pasada los precios y todo, y ve cómo se está. Más o menos, ¿cuál es el costo de estas casas que estamos viendo enfrente? De estas que estamos viendo aquí, arrancamos en 1.850.000 pesos y la casa más grande está en 3.200.000 más o menos. Pero si te acordarás de la plusvalía, Ajá. o sea, nada más para que recuerdes, cuando fuimos allá, la que ahorita está en 3.200, estaba como en 2.700. 2.700. Entonces, Pero eso está muy bien. Y pregunta, ¿cuál es la diferencia del perfil de cliente de familia? Porque ya cada vez la palabra cliente me gusta menos. No, como las personas que compran, ¿cuál es el perfil de la familia que compra el departamento y cuál es el perfil de la familia que compra la casa? Fíjate que hemos visto evolucionar todos los mercados, como tú dices, y en realidad tenemos hoy diferentes perfiles que pueden comprar el departamento. O sea, ahorita, por ejemplo, hay opciones crediticias donde desde jóvenes que se rehusaban a lo mejor mucho invertir, pueden invertir siendo amigos, comprar un bien inmueble, un departamento y rentarlo, que sea su primera experiencia de compra ya de inversión. Entonces pueden ser 2 amigos o papá e hijo o la abuelita que está ayudando a ayudar al nieto a comprar. O sea, desde esos perfiles, ya no estructuras familiares como comúnmente las conocemos, hay diferentes perfiles, desde gente que quiere invertir, gente que quiere comprar el departamento para sus hijos porque estamos muy cerca de universidades en toda esta zona. Tenemos también familias o recién casados.
o gente que le compra el departamento para alguien de su abuelita que ya está retirado. Creo que tenemos mucha versatilidad en los perfiles de clientes. No, creo que hoy no nos podemos encasillar en qué compra uno y otro. La realidad es que todos los productos que tenemos tienen funcionalidad para diferentes estructuras. Es interesante. Y los departamentos son más chicos que las casas. Los departamentos son más chicos que las casas, pero son totalmente funcionales. Estamos hablando de 85, 86 metros cuadrados de construcción, que tienen 2 recámaras con baño, una sala de televisión. Ya los vendemos equipados, es decir, con cocina y closets ya totalmente equipados, listos para que se cambien y vengan a vivir. Y además, creo que parte de lo importante de todo esto es lo que pueden acceder con el equipamiento que tenemos al interior de los condominios, con el salón de usos múltiples, que pueden tener áreas de esparcimiento, los fines de semana, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, el parque lineal exterior, que también les da pues, utilidad a todos nuestros clientes, ¿no? Buenísimo. ¿Y las casas desde qué metraje arrancan? Las casas arrancamos con el modelo Tabachín, que arranca en un metraje de 115 metros de construcción. Luego de ahí nos vamos al modelo Cedro, que se va a 135 metros de construcción, y luego el modelo Almendro, que se va alrededor de los 154 metros de construcción. El promedio del lote es de 118 metros, del lote tipo de estas casas, y también están integradas, ahí ya nos explicará Jorge, toda la fachada está integrada para que den juego a todo el condominio en los mismos colores y los mismos materiales. La verdad que creo que es un ejercicio interesante y que también nos ha ido muy bien con esa sección de casas. Excelente, excelente. Así es, Abraham. Garantía MEM. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Seguimos avanzando. Estos, como puedes ver, ya están prácticamente terminados. Este prototipo que tenemos aquí de salón de usos múltiples es es un modelo distinto al que vimos allá afuera, pero cuenta con lo mismo. Hicimos una tipología distinta en los dos, precisamente para adecuarlo también al mercado, ¿no? Pero podemos ver cómo es lo mismo: piedra, estructura metálica, cristal, concreto y madera. Misma paleta de colores. Esto en un par de añitos va a estar, ya que los árboles estén maduros por completo, va a estar súper bonito. Ahorita ya la vegetación ya empieza a tomar lugar. Aquí en la parte de la izquierda tenemos un área de juegos para niños, y tenemos una zona de perros también en esta parte, donde pueden entrar a sus mascotas. Es pet friendly aquí el fraccionamiento. Igual que en Suria, en la zona de estacionamientos también es la misma tipología, con durmientes de madera y piedra. Y estas jardineras que también sirven como bancas, que también tienen la incorporación de la vegetación, que es algo diferente, integrado otra vez, y que también le dan muchísimo uso a la gente. Está bueno ese juego, ¿no? Topográfico. Genial. Y los ingresos, que es el tipo, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, por eso decía Rosalba que lo que tenemos allá afuera es una muestra de lo que van a encontrar aquí adentro. Precisamente desde ahí, ahorita que regresemos para allá, vas a ver cómo es un mirador. Desde ahí se puede ver todo lo que es el parque, ¿no? Muy buena idea esta de los durmientes. Y de bajo mantenimiento total, ¿va? Está buenísimo. Deshiervar de vez en cuando, pero de todos modos tiene la membrana que te comentaba. Ah, esa es la clave. La membrana. Y el pórfido, sí, son los materiales de MEM. Muy bien. Este es el parque central. Sí, sí, sí. Esto está muy bonito. ¿Y estas cuerdas qué son? ¿Como para los niños, para irte colgando? No, es nada son más. decorativas. Es nada dije más. yo. Decorativas, realmente. Sí, dije, a ver si no se cae alguien de... Y el remate, pues, es esta fuente y estos tótems aquí. Danzantes. Está fuerte, ajá, exactamente. En la noche es muy bonita porque cada uno de los chorros tiene luz. ¿Y este es diseño de propia. ustedes? Sí, así es. Ah, qué bonito. La idea de estos tótems es que se puedan hacer aquí después, como que funcione como galería, Ok. para poner algunas obras de arte o alguna explicación del café, Ajá. o para mostrar en algún evento que tenga la misma empresa los prototipos que hay, y hacer aquí algún evento. Activaciones. De acuerdo. Y está grande, ¿verdad? ¿Qué tendrá de circunferencia la rotonda? ¿Unos 30 metros? ¿40? Más.
yo creo que de radio, No, no, de lado a lado, ¿no? O sea, de diámetro, sí serán 40 más unos 50 metros yo creo que debe 50 tener, metros. más Ok. o menos. Y esta es placa, ¿verdad? Solamente oxidada, no es corten. No, sí estábamos viendo meter corten, pero sí iba por las Por nubes. el costo, ajá. Sí, sí, muchas cosas se iba, pues, Se se iba modificaron por en las el nubes, camino. entonces lo hicimos de manera artesanal. Si podemos entrar rápido nada más aquí a este Vamos, condominio vamos. para que se vea el salón dos múltiples, que es igual al que tenemos en la parte de acá afuera. Ajá. Las casas las construyen ustedes también. No, en casas no. Ustedes están más en esta parte de equipamientos. Ujú. Me llama la atención la jaula esa que le hacen a la caseta. Ah, para que no se vea tanto el vigilante, pero él sí puede ver bien Ok. hacia afuera. Sí, ya de hecho, cuando los portones están cerrados se ve todo uniforme. Entonces, Ay, tienen aquí los correos. Esto está Exacto. bueno también. O sea, Más no orden. no puede entrar Amazon. Bueno, Sí, quién para- sabe, ¿verdad? para mantener más orden, más limpio, Ujú. que no se vean las buzoneras, se vean los números como en el acceso, luego se ve muy sucio. Igual hacemos lo mismo para tirar la basura, o sea, con el tema de los dumpsters que luego se ven muy feos en el acceso, ¿no? Claro. Entonces, mantenerlos como en un área privada, pero que sea parte de la misma fachada del acceso. La misma tipología de afuera. Al centro queda la caseta y las plumas. Claro. Cada carril tiene 360, son 720, como 10 metros sí, como 12 metros aproximadamente. Y pues mira, van tan rápido en ventas que aún están terminando algunos detalles aquí de construcción y ya hay casas vendidas y habitadas. Entonces eso quiere decir que está gustando. Y este pues, es el mismo prototipo que vimos allá afuera, ¿no? Que ahorita le están dando terminación con su área de juegos, su alberca y arriba están preparando todo lo demás, ¿no? Está muy bien, muy limpio. Y el ritmo, que era lo que veíamos la vez pasada en las casas, prácticamente es un color tierra, lo que tiene aplanado y pintado. Tenemos los concretos aparentes en las fachadas, que ha sido algo que ha gustado mucho. Y nada más como detalle cálido, tenemos lo que son las puertas de madera de Cumarú, que es algo que nadie aquí en Querétaro ofrece de este estilo, a este nivel. Y por el tema también que veíamos, tema distinto, no tenemos guarniciones entre vialidades y Claro. casas, Con ¿no? su pendiente Todo y está a cambio de nivel. textura. En casas no se nota tanto, pero cuando hablamos de departamentos y lo que nos decía Rosalba, de personas de tercera edad que buscan Acento como una opción para vivir, es porque es de fácil acceso para ellos. Eso está bueno. Y fíjense el detalle tan sencillo el elemento pero le decimos mona allá, para la Comisión Federal de Electricidad, que le agregan como esta capa, ¿no? de metal, porque siempre esas piezas como que no se ven tan bien, ¿verdad? Pero Ya cuando queda le agregas, sobrando. ajá, cuando le agregas esa capita metálica, pues le estás dando un detalle, ¿verdad? Un detalle para que sea un poco más fina. ¿Qué Eso falta y la aquí? vegetación, La y cada vegetación. casa tiene también su árbol, ¿no? Eso también es importante. Eso, Entonces, cada eso. uno es importante que se le coloque un árbol y aparte, bueno, pues va a crecer, en este caso, la lavanda, que va a ser como la división entre casa y casa, en Ok. vez de meter un muro divisorio, ¿no? Que luego se puede ver feo, ¿no? O se llega a ensuciar o se llega a manchar, ¿no? Entonces, pues esto es como más natural. O sea, está pensado para que la casa se vea bien durante muchísimos años. Ujú. No tenemos tema de huellas en cajones de estacionamiento, tenemos adoquines, tenemos adocretos en esta parte, y pues las fachadas, el concreto, pues, el mantenimiento prácticamente es nulo. Ujú. Si a lo mucho la pintura nada más, pero de ahí en fuera estos prototipos se van a ver bien en 20 años, como se ven ahorita. Mejor con los árboles ya crecidos y Sí, 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 con los las árboles. sombras que van a arrojar en las fachadas. ¿De qué tamaño le dejan el cajete? ¿Como de 80 por 80? 1 metro por Uno un por metro uno. por lo general, pero ya lo que sale del árbol, pues ya prácticamente es lo que sale del tronco. Son árboles que no tienen un tronco muy grande. El tronco más grande yo creo que medirá unos 25 o 30 centímetros ya en edad madura. Ok. Y son árboles de un solo tronco, o sea, a diferencia de un mezquite o un tabachín que tiene pues varias derivaciones. Aquí podemos ver algunos. Ujú. Las acacias y los encinos siempre verde tienen un solo tronco. Genial. Pues se ve que va a quedar muy, muy bien.
Y estas son las casas que arrancan en un 800. No, estas casas empezamos con modelo tabachín, modelo cedro y modelo almendro que vienen aquí mezcladas. Estas son modelo cedro, modelo almendro que es la más grande y la tabachín viene ya intercalada aquí ya en las líneas, en las siguientes calles. León 800 es el Olmo, Es el el departamento. arranca Es el en departamento. 800, Ok. exactamente. Muy bien. Vayan a ver los videos, jóvenes, de los prototipos de las casas para que vean qué bien distribuidas están. Realmente son unas piezas muy, muy pensadas y muy cómodas. Para los metros cuadrados son 140, ¿verdad? 120 arranca la más pequeña, me Sí, decías, y ¿verdad? hasta 154 metros de construcción, Ajá. con 3 recámaras, algunas con sala de televisión, con baño, todas ya equipadas con cocina y closets, con excelente distribución en las recámaras y los tamaños para que puedan habitarlas. Este condominio está en proceso de venta, vamos más o menos al 40% vendido, estamos construyendo la parte de atrás, que más o menos están las siguientes entregas para junio, julio, ya venimos ahí con el proceso constructivo. Ese es de puros departamentos, Este es ¿verdad, puros Rosalba? departamentos. Ok. Pero son departamentos de 2 niveles. Ah, no. No, Era uno es abajo y uno arriba. ya me Planta acordé. baja, planta alta, Ajá. el modelo normal, y hay otro planta baja y el modelo roof, que de verdad ha sido como muy, muy exitoso. El modelo roof, ¿cómo era? Le Recuérdame. da el plus de que tienes, La si tienes el terraza arriba. departamento en planta alta, tienes una terraza aparte. Tienes una Pero una terraza. terraza construida, o sea, con una terraza exterior, pero sí una parte construida que te queda Como prácticamente para un family room family o otra room. recámara con baño arriba y la salida a la terraza, Ah, ok. que es estos que se ven aquí, que tienen el roof garden. ¿Cuánto baja el precio entre el que tiene roof y el que no? Arrancamos que el planta alta normal es el de 1.850.000 y ya el de roof prácticamente se va a 2.350.000 aproximadamente. O sea, sí, Ok. sí hay una diferencia. Sí, claro, ya 400,000 pesos muchas veces ya Ajá. se te complica todo. Eso está muy bien. Sí, también sobre todo cuando es para inversión. Para inversión. Ajá. Y si no lo necesitas, pues no le metes otra recámara adicional, ¿no? Pero los de roof están súper bien.